Hola, hola a todos, muy buenas tardes, esperemos que estén muy bien. Bienvenidos a la penúltima clase de este año. No se preocupen que hemos llegado para quedarnos. Vamos a seguir el año que viene dando clases a partir de marzo, clases gratuitas y capacitaciones especializadas, así que no se preocupen. Pero bueno, como los profes también necesitan descansar, nosotros también, ustedes también, vamos a hacer un receso y ya arrancamos con el cronograma nuevamente en marzo y con muchas novedades para ustedes. Sí, en enero y en febrero vamos a tener capacitaciones especializadas, gratuitas y otras a muy bajo costo. Así que bueno, esta clase de hoy será de Derecho Civil, que va a ser dictada por la abogada Abigail Rivas. Espero que la disfruten y bueno, cualquier duda que tengan lo pueden consultar al chat, no se preocupen. Bienvenida, Abby, cuando quieras puedes comenzar. Perfecto, muchas gracias. Bienvenidos a todos a esta tercera clase de Derecho Civil. Un gusto poder compartir con ustedes. Me van a disculpar el hecho que no pueda poner la cámara, pero por un tema de tecnología que no me acompaña hoy día, estoy proyectando nada más las diapositivas. Gracias a vos por la presentación. Pues bueno, soy abogada por la Universidad Autónoma del Perú. Cuento con especialización en Derecho Minero con experiencia tanto en el sector público como privado y en distintas empresas del sector, ¿no? A propósito de ello, vengo a presentarles en esta clase Derecho Civil, que tiene mucha relación justamente con mi especialidad, dado que el derecho civil para quienes estén ingresando a la carrera de Derecho, para quienes ya se encuentran en curso de la carrera de Derecho, quizás también para profesionales, es una de las ramas fundamentales del derecho finalmente. Cualquier consulta, Agustina, por favor, lo hacen en el chat y yo voy a tratar de responder en la medida de lo posible. Pues comencemos. La clase anterior nos quedó pendiente el tema que paso a continuación a detallar, que es la aplicación del derecho en el tiempo. Si bien es cierto, la aplicación del derecho en el tiempo está establecida a grosso modo en el Código Civil, en el título preliminar, la idea de esta clase es poder ahondar más y establecer como en efectos prácticos cómo se debería aplicar la ley en el tiempo, ¿no? A ver, como bien he comentado, si bien está establecido en el Código Civil, en el título preliminar, que ustedes también podrían ir corroborando a la par que voy dando la explicación, es cierto también que se ha establecido en la Constitución Política del Perú. Tal es así que en el artículo 103 se establece claramente pueden expedirse leyes especiales por sí, porque así lo exige la norma, lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos. Esa parte es muy importante. Salvo en ambos supuestos, en materia penal, cuando favorece al reo, la ley se deroga solo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad no ampara el abuso del derecho. Bueno, en esa parte se establece varios puntos importantes que hay que hacer precisión durante la explicación. Ahora bien, como conocerán, y si no es de su conocimiento, les comento que la Constitución Política del Perú es la norma magna, es la norma en jerarquía más importante de todas. Entonces, la Constitución Política establece principios y derechos que finalmente están siendo recogidos por las distintas leyes, inclusive el Código Civil. En este caso, es muy importante esta parte, ¿no? Desde su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos. ¿Qué quiere decir? Que si yo cometo un acto ahora y no está regulado por ninguna norma, digamos, en el Código Penal, no está prohibido por el Código Penal, no está establecida, evidentemente cuando yo lo cometo no va a ser ninguna clase de delito, por ejemplo, porque no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en casos supuestos en materia penal cuando favorece a reo. Entonces, aquí en esta parte de cuando favorece a reo, ya entra a tallar una parte más especializada en penal.
que lo van a encontrar en la práctica, en la jurisprudencia. La otra parte importante es, la ley se deroga solo por otra ley. A tenor de lo expuesto, actualmente existe las más legal, es la denominada tercerización laboral, ¿no? La tercerización laboral, que entró en vigencia ya en el 2008 por una ley que tiene un rango de norma importante, ha sido modificada sin más este año por un decreto supremo. Con un decreto supremo que evidentemente no puede ser... no puede ser materia de modificación por un decreto. Una ley no puede ser derogada ni modificada por un decreto. En esta parte, ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, se ha pronunciado también Indecopi, porque evidentemente es una norma que no puede ser modificada por una norma de menor jerarquía. La otra parte es, también queda sin evidencia que declara su inconstitucionalidad. Pues bien, en esa parte que establece la Constitución Política del Perú, hace referencia al Tribunal Constitucional, ¿no? No cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. Entonces, no podemos ir a un juez de paz letrado, a un juez de paz especializado para que declare la inconstitucionalidad. A ver, no sé si me pueden seguir escuchando. Por favor, me comentan. Sí, se escucha, Avi. Ya, perfecto, muchas gracias. Pues bien, existen en el marco normativo peruano los tipos de aplicación normativas, distintos tipos de aplicación normativa en realidad que están reguladas. Ahora bien, la aplicación inmediata y la aplicación retroactiva están establecidas en las normas. La aplicación ultraactiva no, pero sí se establece en la doctrina. Entonces, seguramente en sus clases de Derecho Civil se van a empapar más de estos tres tipos de clasificación, va la redundancia, de interpretación, de aplicación de las normas. Pero lo que se ha establecido en el marco jurídico peruano solamente son dos, la inmediata y la retroactiva. La retroactiva no, pero repito, sí está establecida en la doctrina. Pues bien, la aplicación inmediata. ¿Qué se entiende por aplicación inmediata? Dice, la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Es decir, si yo actualmente necesito, o bueno, cometo, digamos, hurto un bien ajeno, lo sustraigo, sin violencia sería hurto. Va a irnos al ámbito penal que es más práctico para esos efectos. En este caso, como está establecido en el Código Penal, es un delito y yo soy pasible a una sanción. En este caso es una aplicación inmediata porque es una consecuencia, una acción en realidad que está tipificada y que tiene una consecuencia. De la misma manera en el tema civil podemos establecer que, por ejemplo, si digamos, en el caso de una donación, el Código Civil expresa claramente que para que exista una donación, tiene que estar suscrito por escritura pública o elevado por escritura pública. Ya establece formalidades para la donación. No puede ser un contrato privado, no puede ser que fulanito A con fulanito B suscriban un contrato privado y se ejecute una donación, porque para efectos legales no es así. Establece la norma claramente que se necesita para un tema de formalidad una escritura pública. En este caso ya se está establecido en la norma, ¿no es cierto? Es una aplicación inmediata. Ahora bien, se hace a los hechos, relaciones o situaciones bajo y desde la vigencia en la norma que los rige hasta su derogación o modificación de otra norma. Es decir, actualmente el Código Civil, el artículo que está establecido expresamente para la donación, continúa vigente, sigue vigente. Es decir, si yo el día de mañana quiero hacer una donación, tengo que regirme bajo las normas del Código Civil, ¿no? Porque es vigente en el momento que yo estoy realizando la donación y quiero suscribir un contrato con la otra parte, porque finalmente es un acto jurídico, tengo que sujetarme bajo lo establecido en el Código Civil. La aplicación retroactiva.
En el caso de la aplicación retroactiva, es aquella que se hace a los hechos, relaciones o situaciones antes de la vigencia de la norma. Es decir, si yo estoy cometiendo, para ejemplos penales también, un delito ahora, no quiere decir que cuando entre la norma eso va a ser de manera retroactiva, ¿no? Entonces, esa es una aplicación retroactiva. En este caso, digamos, si ahorita quiero realizar una donación, en el ejemplo que les he presentado anteriormente, y mañana efectúo la donación, me voy a un notario, suscribo la minuta para que se lea escritura pública la donación y hago la establección del Código Civil, no quiere decir que pasado mañana la donación se modifique. Y eso va a tener como efecto retroactivo que yo no necesito una escritura pública. No, eso no funciona así. ¿Por qué? Porque si yo establezco mañana martes una escritura pública por donación y la norma está vigente en ese día, evidentemente en ese día lo voy a aplicar. Salvo, como ya he explicado, que establezca para efectos que beneficie al reo, por ejemplo, un principio pro reo, ¿no? Que es en el tema penal. Salvo en esas circunstancias sí se puede aplicar de manera retroactiva, pero para efectos civiles no. En el caso de las normas no está establecida expresamente, ¿no? Por eso en este caso no funcionaría de esta forma. En el caso de la aplicación ultraactiva es todo lo contrario. La aplicación ultraactiva establece una aplicación posterior de la norma, ¿no es cierto? Una aplicación posterior cuyos efectos va a ser posterior al acto que yo estoy cometiendo, ¿no? Es distinto. La aplicación inmediata, en resumen, es al momento que yo estoy realizando el acto jurídico para efectos civiles. Para efectos penales, que puede ser, para que ustedes lo puedan entender más prácticamente, es, digamos, la comisión de la acción. Para efectos retroactivos, ¿qué quiere decir? Que es antes de, que la norma se va a retrotraer a un día anterior. Ultraactivos es que va a ser a futuro, ¿no? Puede ser el día de mañana, pasado mañana. A ver. ¿Qué entendemos por legítimo interés? Aquí existen varias discrepancias, perdónenme, en el Código Civil, en las sentencias de distintas jerarquías en materia civil, tanto de los juzgados civiles como de los juzgados casatorios o del Tribunal Constitucional. El legítimo interés en realidad hace referencia al interés que nosotros tenemos sobre la acción, sobre el acto jurídico. En el caso procesal, sobre el proceso civil que se esté llevando. Ahora, en el Código Civil, en el título preliminar 6, se establece claramente que para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés económico o moral. El interés moral autoriza la acción solo cuando se refiere directamente al agente, ¿no? Salvo disposición expresa de la ley. El interés para obrar hace referencia en realidad al hecho de que el conflicto tenga relevancia jurídica, ¿no? Y que sea posible de ser presentado ante el juez para recibir protección jurisdiccional. Veamos. Digamos, en un ejemplo muy práctico. Nosotros queremos demandar a otra persona por una obligación de dar suma de dinero. Ya. Entonces nosotros somos los que le prestamos a la otra persona un dinero por un contrato de mutuo. Y la otra persona no nos quiso devolver el dinero establecido en un contrato de mutuo, que sí está establecido en el Código Civil, ¿no? En este caso, como persona, yo tendría legítimo interés, porque me veo directamente afectada. Tengo un contrato de mutuo por el cual la otra persona reconoce que tiene una deuda y no ha efectuado devolverme la especie, ¿no? Ya sea el dinero o la cosa que yo le haya dado en calidad de mutuo. En este caso, evidentemente, yo tengo legítimo interés. Pero ¿qué pasa? Si viene un vecino y dice, yo voy a cobrar ese dinero por Abigail, ¿podría o no podría? En realidad no, porque no tendría legítimo interés, salvo que esta persona tenga algún poder que yo le haya entregado para que me represente ante el fuero jurisdiccional o judicial en realidad. En ese caso sí podría esta persona representar, pero para efectos de que
yo pueda cobrar el dinero, tendría que acudir directamente al fuero judicial para cobrar el dinero. En el caso contrario, otra tercera persona no podía porque no tiene legitimidad ni legítimo interés. A ver. En el caso de la interpretación de la norma, ese es un tema bastante interesante que ustedes, los que estén estudiando de la carrera de Derecho, o los abogados finalmente, o los que estén cursando, los que piensen cursar, se van a topar en algún momento con su vida. En la aplicación existen distintos tipos de interpretación de la norma, pero hay un tema muy importante que establece expresamente el Código Civil. En el título preliminar establece: la ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía. Al respecto, me gustaría mencionar un concepto muy importante de Rubio Correa, que es: la interpretación jurídica ocurre cuando, existiendo una norma jurídica aplicable, su sentido normativo no resulta claro, bien por falta de claridad en el texto, bien porque existe cierta dificultad para aplicar el supuesto de la norma al hecho que ocurre en la realidad y que es al que se pretende normar. Esto lo van a ver mucho en el tema procesal. ¿Por qué? Porque existen distintos tipos de aplicación y, digamos, que lo pueden interpretar en distintas formas. ¿Quién generalmente va a interpretar la norma? El que va a interpretar la norma finalmente va a ser el juez, el AUJO en todo caso, si es una sala civil, por ejemplo. En este caso, una interpretación análoga, ¿qué quiere decir? Que el juez puede tomar, en realidad, en un caso particular con otro semejante, la misma decisión, pero en realidad lo que establece el Código Civil es: la ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía. En el caso laboral, tenemos en consideración que procesos similares, digamos, un proceso judicial por beneficios sociales, que ya hay precedentes, que ya hay millones en realidad de interpretaciones de distintos jueces, pero que finalmente tienen la misma interpretación, se puede aplicar analógicamente a otros casos, como el caso de una jurisprudencia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque bajo ciertos tipos de características, teniendo en consideración evidentemente el análisis de cada caso, se puede aplicar supletoriamente. Es decir, si a un sujeto procesal como juez yo le estoy haciendo valer el derecho y le otorgo 1.000 soles por una obligación del empleador, y otro caso similar con las mismas características de otro sujeto procesal, le puedo otorgar igual 1.000 soles en la decisión. ¿Por qué? Porque tienen las mismas características, quizás el mismo empleador, hay la misma línea directa, entonces lo puedo aplicar de manera analógica. Pero si no, si en este caso, como dice el Código Civil, establece excepciones o restringe derechos, no podría estar esa aplicación analógica. Por otro lado, en el tema de la interpretación de la ley, he resaltado esos, digamos, 5 principios importantes de la interpretación, o en realidad métodos, que lo podríamos tomar en consideración. Lo que quiere decir también que existen otros, aproximadamente en la doctrina 13, si mal no me equivoco, pero estos 5 son los más importantes y me parece que deberíamos tomarlo en consideración para todos los procesos, o clases, o casos que veamos en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Como abogados. En el tema gramatical, existe un método de interpretación de la ley gramatical, que es, digamos, es la clase de interpretación más ligera y más rápida. ¿Por qué? Porque es el sentido estricto de la norma. Si una norma te establece, como en el caso de la noción, que para la donación se necesita que pase por escritura pública, lo tenemos que interpretar tal cual, porque es un texto muy literal y en realidad muy preciso, que lo leemos tal cual y no requiere mayor interpretación de la norma, ¿no? Porque nada más basta leerlo para interpretarlo y no necesita ser un abogado o un conocedor del derecho para poder interpretar qué quiere decir esta norma. En el caso de una interpretación restrictiva, ¿qué quiere decir una interpretación restrictiva? Una interpretación restrictiva es aquella que limita su aplicación a supuestos comprendidos en ella. En este caso, por ejemplo,
podríamos poner el, a ver, se establece también en el marco normativo que una persona es, en el Código Civil, en el título de la persona, se establece que una persona es mayor de edad a partir de los 18 años, ¿no es cierto? Esa norma es si bien es cierto, es una norma bastante, es un artículo bastante ligero y rápido de leer, pero también restringe, porque te establece que, ojo, a partir de esta edad, recién tú puedes ser mayor de edad y recién tú eres sujeto a distintos derechos. Entonces, una norma de carácter más restrictivo. Una norma, una interpretación de la ley más extensiva. Aquella que tiene sus límites más allá de las situaciones que se encuentran taxativamente expresas en su norma. Generalmente esta norma de carácter extensiva la podemos dar a conocer o interpretar en la Constitución Política del Perú. En la Constitución Política del Perú se establece expresamente, si mal no me equivoco, el artículo 3, hay una cláusula que es cláusula pertus. Es un artículo que, si bien es cierto, establece de manera general distintos derechos y obligaciones para todos los ciudadanos, también puede ser interpretada de distintas formas. Hay cuestiones de que no se establecen claramente, pero cuando en el caso del Tribunal Constitucional ya está pronunciado en distintas oportunidades en donde ha establecido que justamente este artículo 3 de la Constitución Política del Perú es una cláusula pertus. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la interpretación de cada ACU o ACUE, le puede dar distinta interpretación dependiendo del caso. Entonces, es una norma de carácter extensiva. No solamente se limita a lo que está establecido expresamente, sino que puede dar un carácter más extenso de lo que parece. Una interpretación lógica. Consiste en tomar afirmaciones como un punto de partida para llegar a otras que prosiguen o derivan de esta. Una interpretación lógica, en realidad lo van a encontrar más en el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque en el Código Procesal Penal y en el Código Penal, y en realidad en la rama penal, lo que van a interpretar básicamente va a ser distintos tipos de supuestos, ¿no? Digamos, aquel que con un arma roba, hurta, sustraiga, en realidad sustraiga a otra persona un bien y demás, es sujeto pasible de tal sanción. Entonces, lo que tenemos que hacer en interpretación de esta norma es, a ver, es una cierto acto, es decir, sustrajo un bien ajeno. ¿Utilizó violencia? No. Entonces, no es robo, es hurto. ¿Y utilizar arma de fuego? Sí. Entonces, hay un agravante ahí. Y en este caso es una interpretación lógica porque vamos a tomar distintos tipos de criterios de lo que establece la norma para poder nosotros interpretarla. Si cubre con los supuestos, para finalmente establecer una sanción. Y en el caso de quien establece la sanción va a ser finalmente el juez, ¿no? Ahora, la interpretación sistemática. La interpretación jurídica debe ser analizada conjuntamente e integrar con otras normas. Por ejemplo, en el caso que es de mi especialidad, que es la especialidad de minería, nosotros debemos interpretar las normas de distintos ámbitos. Tal es así que no solamente vemos las normas de carácter ambiental, sino podemos ver las normas de carácter penal, como las normas de carácter civil. Digamos, en un caso por minería ilegal. En el caso de minería ilegal es un delito y evidentemente tenemos que se establece en el Código Penal y en el Código Procesal Penal para el procedimiento como tal. Pero, de acuerdo a ello, también por la especialidad tenemos que basarnos en normas de carácter ambiental, porque están infringiendo el medio ambiente o en realidad el ambiente. Están siendo sujetos de distintos tipos de sanciones en mérito a una especialidad, ¿no? Que es la especialidad minera, la especialidad ambiental. Entonces es una interpretación que lo tenemos que hacer en base a otras normas. No solamente la penal, la que establece la sanción, sino otros tipos de normas como las ambientales, ¿no? A ver, podríamos analizar en este caso si la persona que se le está acusando por minería ilegal tiene un instrumento de gestión ambiental. Si es un instrumento de gestión ambiental, ¿está vigente el instrumento de gestión ambiental? ¿Qué tipo de instrumento de gestión ambiental se está llamando? Por ejemplo, puede ser que esté establecida solamente para un área determinada,
pero el sujeto que está investigado está haciendo actividad fuera de su instrumento de gestión ambiental. Entonces, como repito, no solamente falta hacer una interpretación del Código Penal, sino de las normas que son de la especialidad, ¿no? Es una interpretación jurídica, sí, pero de manera integrada con otras normas. Básicamente a eso se hace referencia a una interpretación sistemática. Entonces, por eso mencionaba, son aproximadamente 13 tipos de interpretaciones de distintas índoles, pero en la doctrina básicamente establece estas 5, la cual no quiere decir que sean las únicas, pero sí las más importantes. La supletoriedad del Código Civil. El título preliminar del Código Civil establece claramente que las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. El Código Civil, en realidad, como madre de muchas otras leyes, incluida la Ley de Procedimientos Administrativos, por ejemplo, incluida el Texto Único de Procedimientos Mineros, incluida el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, es una norma básica, ¿no? Aquí mismo se establece siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. Un ejemplo muy claro. El Código Civil establece el patrimonio. Si bien se establecen distintos tipos de, digamos, de actos jurídicos, de acciones que va a tener el ser humano en toda su vida, desde el nacimiento, desde el nacimiento, incluso desde antes, que es la concepción, hasta la muerte de la persona, y entre ellas la disposición de los bienes, una de ellas es el patrimonio. ¿Qué establece? Que el dueño del terreno superficial, en el predio, es dueño de los aires y al del subsuelo, ¿no es cierto? Eso está establecido claramente por el Código Civil en el tema patrimonial. Pero ¿qué pasa? El texto único de la Ley General de Minería establece las concesiones mineras. En este caso establece que el Estado es dueño de los recursos minerales y no minerales que están establecidas en el subsuelo. Hay un choque de ideas en esta parte. En el ejemplo, si nosotros tenemos una casa y el Estado, en el Código Civil, se establece claramente que el patrimonio es, obviamente, el titular del terreno superficial es dueño de los aires, es decir, puede construir un edificio, como del subsuelo también, como digamos, un sótano, 2 sótanos que podría construir. El todo de la Ley General de Minería, si en el subsuelo de nuestra casa hay mineral, ¿quién es el dueño del mineral? Nosotros, como titulares del terreno superficial, o finalmente es el Estado. Pues bien, en realidad en el caso de los minerales, finalmente es el Estado. El Estado es el titular. Y el Estado es quien otorga a cualquier persona que lo solicite la concesión sobre el yacimiento minero. Y para efectos prácticos, ¿cuál va a ser el problema? Que en un área determinada puede haber 2 propietarios. Un propietario del predio y el segundo, que es el propietario del yacimiento minero que se encuentra en el subsuelo de aquella propiedad. Es por eso que actualmente, en realidad, vemos distintos tipos de conflictos. Conflictos mineros, conflictos sociales, básicamente a raíz de esto, ¿no? En el caso que quizás habrán escuchado, existen, por ejemplo, conflictos con las comunidades campesinas, que son los dueños del terreno superficial, pero las empresas mineras, ya sean en realidad empresas o personas naturales, son dueños del subsuelo. ¿Por qué? Porque el Estado, a través del sistema de concesiones, les otorga el yacimiento minero y que lo pueden extraer obteniendo siempre los permisos correspondientes. Entonces, en el caso que estamos analizando, una aplicación supletoria de la ley del Código Civil se puede dar, sí, porque las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes.
pero que no sean incompatibles con su naturaleza. Se puede dar interpretaciones de distintas formas. Incluso el Código Civil muchas veces también es interpretado en los procesos penales y viceversa. En la Ley de Procedimientos Administrativos Generales también. ¿Por qué? Porque el acto jurídico y el acto administrativo generalmente se interpretan de manera muy similar, porque las bases y los fundamentos están establecidos en el Código Civil, los cuales ha recogido el texto único para definir qué es un acto administrativo, ¿no es cierto? Un acto administrativo es un acto por el cual la administración, le otorga un derecho, una obligación al administrado, ¿no? Y en el caso de un acto jurídico es aquella manifestación de voluntad destinada a modificar, extinguir y relaciones jurídicas. En el caso del acto administrativo, relaciones no jurídicas pues, entre el administrado y la administración pública. A ver. Bueno, estos serían los temas que hemos abarcado hoy como clase. Por favor, si tuvieran alguna duda respecto de lo que es los temas que se han explicado, estaría muy gustosa de poder escucharlos. Gracias, Javi, muchas gracias. Bueno, chicos, si alguno tiene alguna duda, la puede colocar en el chat sin ningún problema. Paolo Urteaga dice, ¿el interés para obrar es lo mismo que la legitimidad para obrar? Ya, perfecto. Existe mucha controversia en la doctrina e incluso les comento que en distintas sentencias de la sala civil inclusive. Para la sala civil, en la mayoría de interpretaciones, efectivamente las define como interés para obrar, igual que una legitimidad. Bueno, el interés, la legitimidad lo describen como el mismo interés para obrar. Son dos conceptos distintos. Una es legitimidad nada más, legitimidad, y la otra es el interés para obrar. Pero en realidad, si estudiamos a fondo la legitimidad para obrar perdónenme, estudiamos a fondo la legitimidad y el interés para obrar, son dos cosas distintas. ¿Por qué? Una legitimidad hace referencia al ámbito subjetivo en realidad, hace referencia a la relación en general. En el caso de interés para obrar es en el caso de que existe una legitimidad, es decir, que existe un acto jurídico que en realidad pueda ser pasible a un proceso judicial, en realidad judicial ante el ámbito civil, ¿no? Hay una legitimidad. Es decir, en el caso que por ejemplo, de la obligación de la persona A, que le prestó dinero a la persona B y la persona B no le devolvió, pese a que hay un contrato, esa es una legitimidad porque existe un acto jurídico que no está cumplido y que ambas partes se encuentran legitimadas para poder, y el acto jurídico es válido, ojo, que para poder ir a un fuero judicial y ahí ver por los intereses. En el caso del interés, básicamente hace referencia a que la persona A, por el hecho de que es parte del proceso, por su revestidura como persona, como acreedor de la deuda, en este caso, él sí tiene interés para obrar. La legitimidad es un ámbito subjetivo, en resumen, de la relación. El interés es el interés de la persona que se encuentra efectivamente, va la redundancia, legitimado para poder hacer valer su derecho. Listo. Bien, perfecto. Ahí pone Paolo una leyenda, pero solamente vamos a leer cuestiones obviamente referidas al tema y no casos personales, ¿sí? Si hay alguien más que quiera colocar alguna duda, bienvenido.
En el caso que tengan alguna duda, me pueden, igual mi número está en los chats, entonces yo estoy gustosa de poder absolverlas, ¿no? Pero como bien mencionó Agustina, la clase es para responder las consultas referentes al tema en mención. Parece que nadie, a ver, dice Anet. Ah, le está contestando. Bien, gracias, Anet, muchas gracias. Bueno, si nadie más tiene una duda. Ah, número, Pierre pide número de Abigail. Creo que mi número está en el grupo. A ver, si no te lo pongo por interno. Sí, Abigail está como administradora también en los grupos de estudiantes digitales, así que la pueden contactar por ahí, no se preocupen. Bueno, perfecto, listo, Pierre, genial. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Avi, por esta clase excelente. Gracias a ustedes por estar presentes. Nos vemos el miércoles, que es la última clase ya de este año. No se preocupen que el año que viene vamos a seguir, vamos a continuar em, brindando clases gratis. Así que estén atentos a los grupos, que también vamos a estar por ahí. ¿Se escucha? Vamos a estar Sí, enviándoles también capacitaciones especializadas, ¿sí? Así que, a ver, una última. ¿Estás, Avi? sí. Una última pregunta, dice María Belgrano, dice, ¿el interés para orar sería entonces como el motivo o razón que la persona debe tener para poder formular la pretensión? Mm, se puede interpretar de esa manera. Claro, el legítimo interés es el interés, a la redundancia que tiene la persona sobre el proceso, ¿no? Para poder actuar. Es decir, el sujeto que estaría obligado o a quien se le adeuda algún tipo de obligación o derecho que debe ser resarcido en el fuero judicial. Entonces, ese tema de interés para obrar lo van a encontrar para efectos prácticos en los procesos tanto penales, civiles, laborales o en otro tipo. Es decir, puede ser a quien le deben o puede ser el que debe dar. Ojo, también puede ser el que debe dar, ¿ah? Porque, digamos, un ejemplo muy corto ya para terminar la clase. ¿Qué pasa si un empleador le debe dinero al trabajador, pero el trabajador no quiere recibirlo por A o B motivos? Entonces, el que debe es el empleador, pero el empleador quiere pagar y el trabajador no lo quiere recibir. ¿Quién estaría obligado ahí? Sería el empleador, ¿no es cierto? ¿Y qué puede hacer el empleador? Acudir a un ámbito judicial a consignar ese dinero para que el juez le dé ese dinero y llame para cobrarlo a la persona que estaría a quien le correspondería, ¿no? Que sería en ese caso el trabajador. Entonces puede ser una obligación de dar como de recibir también. Entonces se puede interpretar de distintas formas, ¿no? Pero finalmente es el que tiene motivo, como mencionas, razón en el proceso. Gracias. Muy bien, genial, muchas gracias, Abigail. Bueno, chicos, entonces eso es todo. Estén atentos a los grupos. Nos estamos viendo el próximo miércoles con una clase de Derecho Penal con el doctor Miguel Luyo. Muchas gracias, Avi, por la ponencia. Y bueno, nos estamos viendo. Cualquier duda pueden consultar en los grupos que los vamos a estar abriendo los días lunes. A veces los cerramos para poner info importante y así consecutivamente, ¿sí? Saludos a todos y que tengan muy buenas noches.